Hola a todos, estamos en Saca tu Carrera y vamos a hacer un nuevo ejercicio de equivalentes de Thevenin. En este caso nos dan este circuito, que está compuesto por una fuente de corriente, una fuente de tensión de valor A por IA, donde IA es la corriente que pasa por esta rama del circuito. Y nos piden el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin que hace que sea este circuito equivalente. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es convertir esta fuente de tensión, bueno, vamos a simplificar el circuito, entonces vamos a convertir esta fuente de corriente en una fuente de tensión. Recordamos que una fuente de corriente con una resistencia en paralelo es lo mismo que una fuente de tensión con la resistencia en serie y de valor I por R. Entonces, este trozo del circuito lo podemos poner de esta forma. Dejando el resto del circuito igual. Y de esta forma va a ser más fácil calcular el voltaje y la resistencia de Thevenin, porque solo tenemos una malla. Con lo cual la R se pone en serie y esta fuente de tensión es de valor I por R. Vale, la tensión de Thevenin es la tensión que cae entre los dos puntos. Nosotros tenemos, aquí esto es RO, y esto es, la corriente de aquí es IA. Entonces, por la ley de Ohm, la tensión que cae entre estos dos puntos es V Thevenin es igual a voltaje es igual a resistencia por intensidad por la ley de Ohm, pues a R0 por IA, que es la tensión que cae en esta resistencia, en verdad. Vale, vamos a calcularla. Para ello vamos a utilizar la ley de mallas, porque para ello hemos simplificado el circuito para hacerlo más fácil y tener solo una malla. La corriente va en ese sentido, entonces tenemos la primero, como entra por el signo menos, pues menos I por R más R por IA, que en realidad es la corriente que está circulando por esta malla, entra por el menos A por IA, y la corriente que pasa por la tensión que cae en esta resistencia, que es ahora más R0 por IA. Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Y ahora de aquí pues vamos a despejar IA, que es la variable que tenemos, porque R0 es una constante que nos da el enunciado. Ponemos RIA más R0 por IA igual a I por R más A por IA. ¿Vale? Ahora, ya tenemos esto todo en positivo, y ahora vamos a despejar IA, que nos queda IA igual a I por R, y no nos tiene que preocupar porque es una constante que nos da el enunciado, es la corriente que da esta fuente, I por R entre R más R0 menos A. Esto sale de despejar aquí, no tiene ningún misterio. Y este IA lo podemos sustituir en la fórmula que tenemos de la tensión de Thevenin, y entonces tenemos que la tensión de Thevenin nos queda R0 por I por R partido de R más R0 menos A. Esto es la tensión de Thevenin.
Entonces vamos a dibujarnos aquí el circuito que va a ser nuestro circuito equivalente a esto de Thevenin. Ya vamos a tener la primera de las dos variables, que es V Thevenin, y que vale eso. Lo voy a apuntar aquí y voy a borrar para calcular la resistencia de Thevenin. Entre R0 más R menos A. Vale, el siguiente paso del ejercicio consiste en calcular la resistencia de Thevenin, que es la resistencia vista desde este punto que representa todo el circuito. Vale, para la resistencia de Thevenin lo que vamos a hacer es, en primer lugar, siempre debemos cortocircuitar la fuente de tensión. Luego, en este caso, nos va a quedar el circuito de esta forma. Y debemos introducir una nueva fuente de tensión que nosotros vamos a denominar IAUX de auxiliar, VAUX, perdón, de auxiliar, y que va a producir una corriente denominada IAUX. Con lo cual, nuestro resistencia de Thevenin, nuevamente por la ley de Ohm, si V es igual a I por R, VAUX es igual a IAUX por R. Nosotros tenemos, despejando R de Thevenin, igual a VAUX entre IAUX. Ahora, lo único que nos falta es calcular el valor de estas variables. Para ello, vamos a utilizar la ley de mallas. En este caso, tenemos que IAUX, toda la corriente que entra por la ley de nodos, toda la corriente que entra en un nodo es igual a la corriente de los nodos, que caen cada uno de los nodos, a la suma. Pues en este caso está entrando IAUX y se va un poco de esa corriente por aquí abajo, que ya nos dice el enunciado que es IA, y otro parte de esa corriente se va por aquí y la podemos calcular en forma de la tensión que cae en cada uno de estos elementos partido de sus resistencias. En este caso cae en la primera, aquí cae VAUX y aquí cae IA por A, que nos lo dice el enunciado. Y todo ello, para que sea, en este caso, corrientes, que estamos hablando de corrientes, lo dividimos entre la resistencia. Y la segunda ecuación, que es la corriente IA, que es lo que cae en esta resistencia, nuevamente por la ley de Ohm, es un voltaje entre una resistencia, en este caso el voltaje que cae aquí es VAUX, y la resistencia es R0. Y con estos dos valores podemos despejar. En este caso, si despejamos y introducimos los valores en R Thevenin, aquí los VAUX se van a ir y nos va a quedar R entre 1 más R0 menos A entre R. Esto sale simplemente de sustituir, de introducir IA en esta ecuación y luego cuando despejemos y luego introduciendo IAUX en esta. Y se van a ir los VAUX y nos va a quedar esto. Con lo cual tenemos que el valor de RTH, que es esta resistencia de aquí, es R entre 1 más R0 menos A partido de R. Y comprobamos que ambos resultados tienen las unidades correspondientes. En este caso, aquí en el denominador hay unidades de resistencia, aquí hay unidades de resistencia al cuadrado por amperios,
con lo cual queda amperios por resistencia, que por la ley de Ohm es voltaje, y en este caso lo mismo, tenemos, en esta división tenemos unidades, esa dimensional, porque se van, arriba tenemos resistencias y abajo resistencias, y arriba es resistencia, con lo cual, efectivamente, esto está en voltios, y esto está en ohmios. Y estos son los resultados del equivalente de Thevenin de este circuito. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo, y si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarla y consultar nuestra página web aprobadísimos.es.